Capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 13. Dice allí la palabra de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Vamos a orar, hermanos. Oh Señor, gracias por tu misericordia, por tu Santo Espíritu, cantando los himnos de esta mañana, orándote a ti. Ahora te pedimos la asistencia doble, una doble porción de tu Espíritu para predicar la palabra y para que nuestro corazón sea permeable a ella, Señor. Nuestras vidas se levantarán sobre ese fundamento. Así que ayúdanos para decirlo lo más claro posible y para que exista la humildad en nuestros corazones para que podamos edificar sobre ella. En el nombre de Cristo, amén. Alguien ha expresado, hermanos, que la muerte es el evento más certero que tiene la vida. Y Benjamin Franklin, que fue un hombre que estuvo muy ligado al gobierno norteamericano, tiene una frase muy famosa. Este es un hombre de unos cuantos años antes. Decía: solamente hay dos cosas ciertas en la vida, la muerte y los impuestos. Podemos hacer planes de cualquier cosa en nuestra vida y estar nosotros con la incertidumbre de que quizás esos planes se cumplan o no, de que si estamos haciendo las cosas bien para que esos planes se cumplan, pero lo que no podemos hacer eso es con la muerte. La muerte se cumplirá de todas maneras. La muerte es un evento seguro, tan seguro como que existimos, vamos a morir, hermanos. Usted existe hoy, yo espero que todo el mundo piense que existe hoy. Hay filósofos que ponían su existencia en duda, pero nosotros no seguimos esa filosofía, sino que estamos certeros de que estamos aquí hoy y que existimos. Bueno, si tan cierto es que existe, tan cierto es que vas a morir. Cada día mueren, hermanos, más de 70,000 personas, es decir, 3,000 por hora y unos 50 por minuto. Cada vez que tu pulso late, hay una persona muriendo en este universo. Ahora bien, paradójicamente, a pesar de que la muerte es un evento tan certero, los seres humanos evitamos pensar en ella. La mayoría de las personas, cuando tú les dices algo acerca de la muerte, los más jóvenes piensan que nunca van a morir, ven un evento tan lejano como si nunca fuera a llegar a su vida, y los otros lo ven como un acto de mala suerte o de maldición. Cállate la boca, que entonces lo que estás trayendo sobre mí es desgracia. No vamos a hablar de la muerte. Sabemos que va a llegar y que lo hará de manera inesperada, pero de todas maneras es algo en lo que evitamos pensar y en lo que evitamos hablar. Y en ocasión de haber sufrido, hermanos, como iglesia, un evento tan triste en esta semana como la muerte de nuestra hermana María Cristina Venegas, más conocida como Cookie entre nosotros, quisiéramos meditar en esta mañana sobre este tema de la muerte. Vamos a hacer un acto en la serie de decadencia espiritual para predicar sobre este tema en específico. El pasaje que nos ocupa en esta mañana nos da una perspectiva muy diferente acerca de nuestra actitud ante la muerte. Hay dos elementos que resaltan a la vista en nuestro texto de hoy. Por una parte, vemos aquí la realidad de Dios, el mismo Dios dedicándose a revelarnos cierta información acerca de la muerte. Note cómo estamos, hermanos, en presencia de una verdad que procede directamente del cielo. No es alguien que nos está hablando acerca de eso, es el mismo Dios. Viene de la boca de Dios y recibe de inmediato la confirmación del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice el versículo 13 que tenemos ahí: oí una voz del cielo que decía. E inmediatamente se nos hace la declaración en cuestión. Dice el Espíritu Santo: sí, esto es verdad. Cuando Juan nos dice que oyó una voz del cielo, es una expresión que aparece 5 veces más en el libro de Apocalipsis.
Y probablemente lo que está diciendo este hombre es que esta información no fue dada por medio de un ángel que vino a hablar con él u otro vocero celestial, sino que vino directamente de parte de Dios el Padre, siendo confirmada inmediatamente por el Espíritu Santo. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, esta frase es utilizada para referirse a la voz de Dios el Padre. Tal es el caso, por ejemplo, del bautismo de Jesús y también del monte de la transfiguración, donde se nos narra que una voz vino del cielo y era la voz de Dios Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Y lo que estamos diciendo aquí es el hecho de que Dios, tanto en la persona del Padre como en la persona del Espíritu Santo, está interesado en transmitirnos esta información acerca de la muerte. Hermanos, y si Dios ha determinado que es necesario que nosotros estemos informados de la muerte, es porque no es un evento casual ni de poca importancia. Pero este no es el único hecho que resalta en nuestro texto, sino que por otra parte vemos que esa voz divina que Juan oyó del cielo también le ordenó escribir estas palabras. Dice allí: oí una voz desde el cielo que decía: escribe, escribe esto, registra esto, regístralo. Dios no quería solamente, hermanos, revelar algo, sino que quería que esa revelación quedara registrada hasta la posteridad, para el consuelo y fortaleza del pueblo de Dios a través de todas las edades, porque escrito está. Esta declaración sobre la muerte quedó plasmada, grabada con letras indelebles en las Sagradas Escrituras, para que tú y yo pensemos en la realidad de la muerte y lo hagamos con una perspectiva correcta. Para que podamos beneficiarnos, hermanos, de esta enseñanza, 2000 años después que Juan la registrara en el libro de Apocalipsis. Lo registró porque Dios lo mandó. Escribe esto. De modo que Dios espera que como seres humanos no evitemos pensar en la muerte, sino todo lo contrario, hermanos, que pensemos en ella. Pero que lo hagamos de una manera correcta. Y es mi esperanza en esta mañana que Dios use esta revelación escrita para nuestro consuelo y esperanza, pero al mismo tiempo, mis queridos hermanos, para que la use para traer pensamientos sobrios a nuestro corazón al meditar en un tema tan trascendental como este. Quiero aclarar y ser honesto que estoy siguiendo la senda de otro hombre en este sermón, y que a su vez tomó las ideas originales de su sermón de las notas de un predicador muy famoso llamado Robert Murray M'Cheyne, quien tiene un formidable sermón de este pasaje que estaremos considerando hoy. Y lo que haremos simplemente en esta mañana, hermanos, será examinar nuestro pasaje para considerar dos sencillos encabezados. En el texto en cuestión tenemos dos divisiones muy básicas si nos ponemos a mirar allí. Tenemos una declaración y también tenemos una explicación de esa declaración. Y esos serán precisamente los encabezados de nuestro sermón. Veamos entonces, en primer lugar, la declaración de nuestro texto. Dice la primera parte del versículo 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Como decíamos con anterioridad, hermanos, la muerte es el hecho más común de los seres humanos. Tanto como que naces, mueres. Todo lo que nace morirá, a excepción de dos personas nada más en la historia: Enoc y Elías. Los demás murieron. Este es un tema que nos atañe a todos. Todo hombre que vive tiene una cita ineludible con la muerte. Ineludible. Algunos llegan más temprano, otros llegan más tarde, pero todos llegamos a ese fin. Vamos a morir. No existe la posibilidad de que tú llegues tarde a esa cita. Ni 5 minutos. Es una de las cosas a las que vamos a ser puntuales. Es por eso que toda comunidad de individuos en cualquier parte de este planeta tiene su cementerio, hermanos. Porque la muerte es la porción más segura que tiene todo hombre.
Puede que tarde, pero tenemos la seguridad de que vendrá. Toda la historia y la experiencia de la humanidad así lo asegura. Lo mismo puede venir a un joven que a un viejo, a un rico que a un pobre, un santo que un pecador. La muerte no respeta nada, ni edad, ni respeta que tú estés en una posición económica diferente, ni que seas una persona que estés siendo un perverso o una persona que esté tratando de ser un santo. La muerte no respeta eso. La muerte llega a todos. Cuando Dios dice llegó tu hora, nada ni nadie puede revocar esa decisión. Nadie puede escapar, nadie puede excusarse para participar de ella. Nadie puede meterse en una cueva para que la muerte pase. No, donde quiera que estés llegará. Sin embargo, a pesar de ser un evento tan común, hermanos, no obstante, siempre que la muerte llega es triste y desgarradora. Es muy dolorosa. De tal manera que a pesar de ser algo tan frecuente, el ser humano nunca se acostumbra a ella. La muerte no es un tema para tratar con ligereza, porque es algo que nos afecta profundamente en nuestro corazón. Y no puede ser diferente, hermanos, porque una vez que alguien traspasa el umbral de la muerte, esa persona emprende un viaje sin regreso. En un segundo, tu corazón deja de latir y tu destino queda sellado para siempre. No tienes marcha atrás. Una vez que te embarques en ese viaje, debes saber que para atrás no virás, por mucho que quieras. Así que meditar en esto es de suma importancia. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el hombre muere? Algunos biologistas, las personas que tienen una cosmovisión biológica, dicen pues nada, murió ya. Se acabó, se aniquiló el hombre para siempre. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios y específicamente este texto nos da una respuesta explícita y otra implícita. La respuesta explícita, es decir, que lo dice públicamente con sencillez, es en cuanto a los que mueren en el Señor, y la respuesta implícita es en cuanto a los que no mueren en el Señor. Dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. La palabra bienaventurado, lo hemos dicho otras veces, puede ser entendida como felices o como muy felices o como 3 veces felices. Dichosos en grados superlativos. Son personas muy felices. Ser bienaventurado, mis queridos hermanos, es participar de un estado de satisfacción y dicha que no deja lugar para algo mejor. No hay nada mejor que ese estado. Por ejemplo, este término se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento para referirse a Dios. Ahí en Primera de Timoteo 1, capítulo 1, versículo 11 y 6:15, no lo vamos a buscar por razones de tiempo, solamente se los estoy diciendo para que ustedes lo anoten y después lo busquen en sus casas. Se habla de Dios como un ser feliz y bienaventurado, denotando un estado de plena felicidad insuperable. Dios es feliz en sí mismo, no necesita de nada para su felicidad. Y como Dios no cambia, su felicidad tampoco. El término aparece 7 veces más en Apocalipsis y en todas tiene esta misma connotación. Ser bienaventurado es experimentar gozo, dicha, felicidad, y esto en una medida insuperable. No hay límites mejor para esa persona. Y lo que está diciendo aquí, mis queridos hermanos, Dios, es que los muertos que mueren en Cristo son dichosos, felices y realmente felices, plenamente felices. Es más, lo que nos está diciendo es que no pueden ser más felices de lo que son. Ellos han llegado al grado de felicidad más supremo que puede tener una persona. Ahora, esta sin duda es una declaración chocante y paradójica, lo sabemos. Cuando recibimos la noticia de que alguien ha muerto, usualmente no comenzamos a hacer una fiesta,
y comenzamos a reírnos y abrazarnos. Qué bueno que fulano se murió. Usualmente hay un tono triste y sombrío en las palabras que nosotros tenemos que decir respecto a eso. La noticia de una muerte siempre causa tristeza y pesar, y no puede ser de otra forma. De hecho, en la Escritura se asocia generalmente la muerte con la tristeza. Son directamente proporcionales. Por ejemplo, hermanos, vemos a Cristo llorando ante la tumba de Lázaro, su amigo. Ese es el versículo más pequeño de la Escritura. Jesús lloró. Jesús lloró. También en Primera de Tesalonicenses 4:13 dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está hablando de la muerte. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No para que no tengan tristeza, dice Pablo, sino para que no sea como los de aquellos que padecen tristeza, pero que no tienen esperanza. Y en Filipenses 2, hablando de Epafrodito, quien había enfermado, dice Pablo: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que la muerte y la tristeza están íntimamente relacionados en las Escrituras. La muerte es un evento catastrófico que produce tristeza. Aún la muerte de un cristiano. Ha habido una separación, y nosotros que estamos aquí y que quedamos de este lado de la eternidad sentimos el vacío de la presencia de esa persona en nuestras vidas. Ya no la veremos más por el momento. Ahora bien, aquí estamos pensando en la muerte. Escuchen, hermanos, cuando nosotros pensamos así, estamos pensando en la muerte desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. Pero ¿qué si nos ponemos a ver el punto de vista de quien ha partido? Nosotros estamos tristes, pero ¿qué de aquel que ha dejado este mundo para entrar en el mundo venidero? ¿Cómo está? Bueno, si pertenece al grupo de los que presenta Juan aquí, esa persona que ha partido es una persona bienaventurada, dichosa, es una persona verdadera y plenamente feliz. Para los impíos la muerte es un espanto, es lo peor que le pudiera pasar. Como es el caso de Rubén Darío, donde escribe en un poema: el espanto seguro de estar mañana muerto. Esa es la visión que los impíos tienen de la muerte. Para ellos la muerte es un espanto. Pero para los creyentes, la muerte, mis queridos hermanos, es una bienaventuranza. Es muchísimo mejor partir y estar con Cristo que permanecer en la vida. Ahora, esta bienaventuranza del texto no es para todo el mundo. Allí no dice que todos los muertos son bienaventurados. Explícitamente se nos dice que son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Hay una condición para esa bienaventuranza. En otras palabras, mis queridos hermanos, aquellos que a la hora de la muerte fueron hallados en Cristo por la fe, esos son los bienaventurados. Ellos mueren en Cristo porque han vivido en Cristo y porque han perseverado en Cristo hasta la hora de su muerte. Ahora, esto implica que para todos los demás que no están en Cristo, no existe esta bendición a la hora de la muerte, porque han partido en sus pecados, no han arreglado sus cuentas con Dios, han partido con deudas pendientes y delante de Dios. Nadie ha pagado esas deudas, son injustos e hijos de ira. Para tales personas, mis queridos hermanos, la muerte es una desgracia, la más grande y la más terrible de todas las desgracias. Robert Murray Machín, hablando de los que mueren sin Cristo, dijo lo siguiente, escuchen bien: pueden poner tu cuerpo en un ataúd espléndido, imprimir tu nombre en la tapa con letras de plata, pueden traer una compañía de dolientes vestidos con solemnes trajes negros, todo el mundo llorando,
Pueden hacer descender el ataúd lentamente en la tumba y esparcir el césped más verde sobre él, el más bonito. Pueden preparar el terreno para que allí puedan crecer las flores más dulces. Pueden cortar una piedra blanca y grabar en ella un gentil epitafio en tu memoria, pero aún así seguirá siendo el funeral de un alma condenada, un alma miserablemente condenada. Las personas dejan por sus epitafios y sus tumbas las marcas porque piensan que eso va a ser para toda la posteridad. Pero hermanos, nada cambia el estado del que muere sin Cristo. No importa lo que pase después que estés muerto. Si no mueres en Cristo, tu muerte no será una bienaventuranza, va a ser una desgracia. Solo los que mueren en Cristo son bienaventurados en su muerte. Porque está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después del juicio. Y solo los que mueren en Cristo pueden enfrentarse a ese juicio sin ser hallados culpables de todos los pecados y el mal que cometieron en su vida. Solamente los que mueren en Cristo. Y por una razón muy sencilla, porque ese abogado cargó con la culpa de ellos. La culpa no queda en el aire, queda en los hombros de Cristo, que pagó en la cruz del Calvario por esos pecados. El término pecado no es algo tan de moda en nuestros días. Pero no obstante a eso, Dios la toma tan en serio que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario precisamente por ese término, por el término pecado, por todas nuestras transgresiones. A los seres humanos nos molesta que se cometan injusticia en contra nuestra y somos prontos a defendernos y nos volvemos agresivos, pero nos cuesta aceptar que nosotros somos injustos. Todos los que estamos aquí. Sin embargo, aunque nos moleste, Dios ha dicho que no hay justo ni aun uno. Mi amigo que estás aquí en esta mañana, ante Dios, ninguno de nosotros somos justos. ¿Y sabes por qué? Porque hemos incumplido y traspasado su ley una y otra vez, no una vez en nuestra vida, sino muchas veces en el día. Y el día de nuestra muerte vamos a tener que enfrentarnos a Dios y darle cuenta por una vida de espaldas a Él. Eso será tan cierto como que estás respirando ahora. Si para los creyentes la muerte es una bienaventuranza, si tú no has arreglado tus cuentas con Cristo, la muerte es una desgracia, la más terrible de todas, ya que en este evento constituye la puerta al juicio más terrible que haya tenido lugar en este universo. ¿Y saben por qué es tan terrible para ti ese juicio? Porque el juez no lo vas a poder engañar. No es un juez sobornable. No es un juez al que le puedas mentir. Es un juez que conoce hasta las intenciones de tu corazón. No existe un juez así, solamente Dios. Todos nos presentaremos ante un juez justo que conoce nuestras vidas en sus más íntimos detalles. Hasta por qué hiciste tal cosa en la intención de tu corazón. Aunque tú digas que no, que eso no fue lo que pasó, Dios conoce cuál es la intención de tu corazón. Aquello que has hecho en la oscuridad, que nadie ha visto, que solo tú conoces, tus motivaciones, tus pensamientos, toda la manera en la que piensas la vida, todo eso va a ser juzgado allí. Dice Hebreos 4:13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, dice Hebreo, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Es como un libro abierto ante los ojos de Dios. Cada segundo de tu vida. Escúchenme, hermanos y amigos que están aquí. Cada segundo de tu vida está recogido en la memoria de Dios. Y es un Dios que no se le olvida nada. Porque es perfecto. Ahora, en el caso de los creyentes, nosotros vamos a participar de ese juicio, pero sencillamente vamos a ser absueltos y justificados.
Por eso dice Pablo en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte el cuerpo del ser humano vuelve al polvo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La muerte es la puerta que nos lleva a Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros los creyentes tenemos paz para con Dios por medio de la justificación. ¿Qué cosa es la justificación? Escucha, mi amigo que estás aquí, qué cosa más gloriosa. Escucha, la justificación es que Dios, siendo el juez del universo, declara justo al pecador culpable si éste deposita su fe en la persona de Cristo. Y a él, a Cristo, que es el mismo Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, se le imputa la culpa de ese pecador. A nosotros se nos imputa la justicia de Cristo y a él se le imputa nuestra culpa, solamente gratis, sin haber pecado nunca. Y en base a esto hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. De modo que a partir de ahí, el día de tu muerte ya no tienes que ser visto como un malhechor. Ya no tienes que ser visto como una persona que ha violado la ley. Ya no tiene que ser vista la muerte como una desgracia, sino como una bendición. Si la muerte nos encuentra unidos a Cristo por la fe, obtendremos la bienaventuranza de la cual se habla en Apocalipsis 14. De lo contrario, solo tendremos en aquel día de la muerte la más terrible de las desgracias, porque estaremos eternamente separados de Dios y eternamente separados de su presencia y de las bendiciones que de allí emanan. Solamente vamos a estar en el infierno bajo la ira de Dios. Porque Dios va a estar allí, Dios está en todos lados, pero solamente su ira para ti, su ira por toda la eternidad. La bienaventuranza de nuestro texto no es para todo el mundo, no lo es. Es para los que mueren en Cristo. Es para los que son reconciliados con Él por medio de la fe. Es para los que al morir se encuentran vestidos de la justicia de Cristo. Y por medio de esa justicia tienen paz para con Dios. Para eso y solamente para esos, la muerte es una felicidad. He aquí la declaración de nuestro texto, hermanos. Pero el apóstol Juan no se limita a hacer su declaración, sino que también nos provee una explicación de esa declaración. Y eso es lo segundo que deseamos ver, la explicación de esta declaración. Dice el verso 13 nuevamente: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de su... que son bienaventurados porque van a descansar de sus trabajos. Descanso y trabajo son dos palabras claves aquí. Ellos descansarán, nos dice el texto, descansarán. La escena que tenemos aquí debe ser vista, imaginemos en nuestra mente, hermanos, alguna vez, muchos hemos estado de eso, a un labrador que está en el campo en una larga y dura jornada de trabajo de sol a sol. Es un trabajo agotador. Un hombre que ha trabajado intensamente, que se ha agotado de su faena, que está cansado, que no puede más, que ha invertido todas sus fuerzas y ahora viene de regreso a su casa a tomar un dulce descanso. Wow, si tuviera la camita mía, mi almohada, para poder echarme una siesta, porque no puedo más. Es el descanso de todas las aflicciones que tenemos que experimentar cada día en este mundo caído. Es el descanso por parte de nuestros pecados. Seremos completa y totalmente purificados del mal. Descansaremos de nuestros problemas de temperamento. Descansaremos de nuestra falta de control, que estamos agotados ya. Descansaremos de nuestra impaciencia. Descansaremos de nuestra irritabilidad.
Descansaremos, mis queridos hermanos, de nuestros malos pensamientos, de nuestra obstinación, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo. Nunca más vamos a sentir vergüenza por no haber hecho algo que debíamos hacer y por dejar de hacer aquello que debíamos hacer. Sentiremos descanso de nuestra apatía por las cosas espirituales. Cuando tenemos que ir al Señor y venimos con un corazón frío y nos preguntamos por qué, de nuestra falta de devoción, de nuestra falta de celo por la obra del Señor, de nuestra falta de entrega y de otras muchas cosas que nos dan mucho que hacer y nos agobian y nos cansan en esta vida. Oramos a menudo al Señor que nos libre del mal conforme a la oración modelo. Y Dios nos contesta muchas veces esta oración aquí y ahora. Pero hermanos, esa súplica que le hacemos será respondida total y plenamente cuando pasemos el río de la muerte. Ese día seremos librados de ese mal totalmente. Luego de la muerte vamos a amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, si cumpliremos al fin la ley. Y sin que ningún vestigio del mal se interponga entre nosotros y Él. Porque el cielo será el paraíso recobrado, mucho mejor que el paraíso perdido. Porque en ese paraíso no encontraremos ni tentador, no estará Satanás, ni vamos a tener la debilidad para que el tentador nos mire débiles y trate de llevarnos al pecado. Eso no va a ocurrir con nosotros. Ahora bien, hermanos, no solamente seremos librados de nuestros pecados, sino que también seremos librados de los efectos del pecado de otros sobre nosotros. Nadie murmurará de ti, ni dirá mentiras de ti. Nadie te quitará lo que es tuyo. Nadie te va a explotar, nadie te va a oprimir, nadie te engañará, nadie te hará una mala acción ni te mirará con los ojos entornados como si no quisiera mirarte. Nadie te va a herir, nunca más tendremos que enfrentar el pecado ajeno porque allí no habrá pecado. Hermanos, para siempre vamos a descansar de nuestros trabajos. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Vivimos en un mundo que nos afligirá porque es un mundo que no ama a Dios. Es un mundo injusto donde se exalta al perverso y se humilla al piadoso. Hizo un predicador contemporáneo: este es un mundo bizarro que exalta al malo y desprecia al piadoso. Aquí los pecadores parecen triunfar. Se alaba al perverso. Las prostitutas de Hollywood son famosas y las mujeres piadosas despreciadas. Los ladrones más renombrados son respetados por sus riquezas y sus hazañas, y muchos justos son desechados por su pobreza. Este es un mundo que funciona al revés, donde los parámetros por los que se miden los hombres son abominables. Sin embargo, ¿qué descanso tendremos algún día los creyentes al disfrutar de un mundo que funcione al derecho? Que funcione con los parámetros de Dios. Hermanos, queremos mayor descanso que este. Descansaremos de nuestros pecados, descansaremos de los pecados de otros, pero por si fuera poco, descansaremos también de la acción de Satanás y de sus huestes para siempre. Nuestro acusador, el tentador, el enemigo número uno de Dios, el causante de la ruina humana, aquel que nos hace muchas veces poner la rodilla en la tierra, no podrá tocarte jamás. Hermanos, este es el descanso que hoy Cookie está disfrutando. Amén. Ella está mejor que nosotros. Lloramos en su día, pero deberíamos decir: pronto nos veremos, porque ella está en un mejor lugar. Considerando todo esto, hermanos, ¿podremos ver la muerte como una desgracia para nosotros? Por supuesto que no. Más bien, la muerte para el creyente es un verdadero y genuino descanso. La bienaventuranza de los creyentes consiste primariamente en esto:
en que descansaremos, reposaremos de todo aquello que nos cansa y nos agota. No en balde el puritano Richard Baxter publicó el famoso libro acerca de la muerte y la vida futura del creyente bajo el título El reposo eterno de los santos. Si hay una frase que define lo que será nuestra vida después de la muerte, es esta: será nuestro reposo eterno. No será un tiempo de vacaciones que comienza y se acaba. Va a ser por toda la eternidad. No tendrá fin, hermanos. No tendrá fin. Y la idea no es que estaremos en una nube para siempre, durmiendo plácidamente, con un arpa tocando como los griegos, sin que nadie nos moleste, y daremos un saltico de nube en nube, siempre por toda la eternidad, con un par de alitas como los ángeles. Hermanos, eso es una idea pagana del cielo. Eso es una idea etérea y aburrida de la vida futura que no consuela a nadie. Porque si en ese santo aburrimiento tenemos que pasar, pues entonces nadie quiere ir al cielo. No, los creyentes allí tendremos plenitud de gozo, deleites sin fin. En tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Allí seremos felices y bienaventurados. Y lo único que esa bienaventuranza se caracterizará primariamente por el descanso de todo aquello que nos ha fatigado y agotado en esta vida. No tendremos que trabajar con el sudor de nuestra frente. Nuestro trabajo será muy bendecido. Este énfasis es claro en todo el libro de Apocalipsis. Allí se recalca esto. Por ejemplo, en la presencia de Dios habrá descanso. Apocalipsis 7, hablando de aquellos que salieron de la tribulación, dice el verso 15, que están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ya no habrá más muerte, hermanos. Ya no habrá más llanto. Ya no habrá más dolor. Pero noten cuál es la porción nuestra en esta vida. Ya no habrá más. Significa que ahora sí lo hay. ¿Verdad? Si ya no habrá más, es que hasta ahora, hasta ese momento lo hay. Aquí sí hay motivos para llorar, para estar afligidos, para estar agotados y para estar cansados. Hay mucho dolor. Sin embargo, llegará el momento en que no habrá más. ¿Por qué son bienaventurados los muertos que mueren en el Señor? Son bienaventurados en primer lugar porque van a descansar de sus trabajos. Hermano, llévate eso hoy. Sí, vas a morir, pero si estás en Cristo, vas a descansar de tus trabajos. Pero el texto nos da una segunda razón. Ellos son bienaventurados porque sus obras les siguen. Dice una vez más el texto: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ahora, como ya vimos, los creyentes no somos salvos por obras, sino por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo nuestro Salvador y Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Nuestras obras no pueden comprar nuestra salvación. De hecho, dice el profeta Isaías que nuestra justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. No podemos comprar el favor de Dios, ni con dinero ni con obra. Y Pablo dice en Romanos 2:9 que somos salvos por obra, que no
que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. No hay capacidad para una persona que piense que se puede gloriar delante de Dios. Ahora bien, hermanos, aunque nosotros los creyentes no fuimos salvos por obra, sí fuimos salvos para hacer esas obras. No fuimos salvos por obra, pero sí fuimos salvos para obrar. Dice Tito 3, del 4 al 8. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Y escuchen este texto: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. ¿Entendieron el concepto? Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Aquí Pablo lo está diciendo a Tito: no hay nadie que pueda hacer una obra para salvarse, pero todos deberán hacer obras después de salvados. Las obras son como un cuño de que la salvación está ahí. No fuimos salvos por las buenas obras, pero una vez que somos salvados, se espera que la hagamos. Y en Apocalipsis 14:13 se nos dice una vez más que esas obras siguen con nosotros después de la muerte. Mi hermano, todo lo que hagas aquí te seguirá después de la muerte. Y todo lo que hagamos por su causa tendrá una recompensa. Ahora, fíjense cómo es la manera de obrar de Dios. Yo no sé si ustedes han meditado alguna vez en eso. El Señor te salvó desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía predestinado tu salvación y había previsto que tú anduvieras en buenas obras. Y por esas obras que Él preparó de antemano y que tú estás haciendo ahora, por su gracia te recompensa. Cuando Él es el que provoca esas buenas obras en ti. Es como si Dios dijera: yo sé que tú no puedes hacer nada bueno. Yo voy a provocar esa bondad en ti y te voy a recompensar por lo que yo estoy provocando en ti. Qué maravilloso, Señor. Él es quien nos da la fuerza para hacer buenas obras. Él es el que provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a pesar que es Él quien nos da la capacidad, quien nos da los dones y pone en nosotros el querer como el hacer, aún así la Biblia declara que todo lo que hayamos hecho seguirá con nosotros luego de morir y recibirá su recompensa. Mateo 17:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y dice Mateo 10:41: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es un justo, recompensa de justo recibirá. Cada cosa que hayamos hecho por amor a Él o por causa de Él se nos será recompensado, hermanos. Por muy pequeña que sea, será recompensada. Ciertamente somos débiles, imperfectos. Seguramente vemos que hemos hecho muy poco por Cristo y quisiéramos hacer mucho más, pero mi hermano, regocíjate en esto: todo lo que hayas hecho por Él te seguirá. Por muy pequeño que sea, lo llevarás contigo al momento de tu muerte y entonces será debidamente recompensado. Porque como dice Hebreos 6:10, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es probable que nosotros hayamos hecho algo por alguien y esa persona nos olvide. Dios no olvida. Los hombres son injustos y olvidan, Dios no. Esta es entonces la bienaventuranza de los que mueren en Cristo. Esta es la explicación que nos da Juan de esa bienaventuranza.
Los muertos que mueren en el Señor son bienaventurados, benditos de Dios y dichosos. Están experimentando esa plenitud de gozo de la que nos habla el salmista. Y esto porque han descansado de sus trabajos y sus obras siguen con ellos. Eso es lo que está pasando con Cookie hoy y por toda la eternidad. Amados hermanos, Dios nos ha revelado estas cosas para que nos consolemos ante la certeza que un día moriremos. Pero también para que nos consolemos ahora en medio de todas las aflicciones que vienen a nuestra vida, sabiendo que lo que nos espera al final del camino es sencillamente indescriptible. No hay nada en tu vida, en este mundo, que tú hayas deseado que se parezca a lo que Dios te va a regalar, a lo que Dios tiene preparado para ti. No hay nada, nada en este mundo. Dice Romanos 8:18 que la gloria que en nosotros ha de manifestarse no se puede comparar con esta leve tribulación momentánea. Todo el sufrimiento que estamos experimentando hoy es muy pequeño al lado de la gloria que vamos a vivir con nuestro Padre. Y eso debe consolarnos ahora, hermanos. Esto se va a acabar y nosotros vamos a vivir bien eternamente con nuestro Padre que está en los cielos. Eso no te lo puede quitar nadie, mi hermano. Nadie. Porque Cristo te salvó, nadie te puede arrebatar esa salvación de la mano. Aquí tenemos entonces la declaración y la explicación. ¿Qué lecciones prácticas podemos derivar de nuestro texto? Bueno, concédeme anunciar brevemente 2 lecciones y con ellas vamos a terminar. Primeramente quiero dirigirme a los creyentes que están aquí. A nosotros, mis queridos hermanos, este texto nos enseña que debemos pensar en la realidad de nuestra muerte y sacar provecho de ello. Mi querido hermano, si la muerte es un evento tan seguro, si además es un momento tan crucial para alcanzar nuestra felicidad eterna, si Dios dedicó un espacio en su palabra para que tuviésemos una perspectiva correcta al respecto de la muerte, entonces es nuestro deber meditar en la realidad de nuestra muerte y sacar provecho de ella. Pensar en nuestra muerte no es pecado, ni mucho menos es falta de espiritualidad. Los grandes hombres del pasado, hermanos, pensaron mucho en este momento solemne, pero glorioso, que ineludiblemente van a tener que pasar algún día. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el conocido puritano Jonathan Edwards. Él enunció varias resoluciones en las cuales se proponía pensar mucho en el día de su muerte y en las circunstancias que le podrían rodear para anticiparse a esos momentos y no tener nada de qué arrepentirse en esos momentos. Y hermanos, si la muerte es algo tan trascendental, debemos pensar en ella y esperarla con una perspectiva correcta. En vez de mirarla tan sombrío, debemos tener dignidad y también confianza, pues esa nos va a llevar a la mayor de nuestras bienaventuranzas. Quiero dirigirme a los no creyentes que hay aquí. Aquellos que no pueden decir que para ellos es mejor partir y estar con Cristo que permanecer en esta vida. En cuanto a ti, mi amigo, te reiteramos que tú, al igual que todos los hombres, vas a morir seguro. Puede que tú creas que no, puede que la veas muy lejos, vas a morir. Y déjame decirte algo, en este momento no sabes cuándo. Y luego que tu tren eche a andar hacia la eternidad, esa puerta se cerrará y no habrá más posibilidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y quizás cuando estés delante de ese Dios que tú piensas hoy que no existe y quieras mirar para atrás, la puerta estará cerrada. No vas a poder mirar. Nota lo que dice la Biblia. Está establecido que los hombres mueran una sola vez.
No vas a morir dos veces. No vas a tener la oportunidad de regresar para hacer las cosas diferentes. Una vez que mueras, o serás bienaventurado para siempre o serás maldito por toda la eternidad. Mi querido amigo, solamente te queda esta vida. No tienes más tiempo que ese. Y hoy Cristo, hoy te está dando la oportunidad de escuchar la buena noticia del Evangelio. Dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Dios no se complace con condenarte por toda la eternidad. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. El impío desea irse al infierno satisfecho por su vida disipada. Dios no quiere su muerte, quiere que vengas al arrepentimiento. No desprecies la oferta del Evangelio hoy. Si la desprecias, estarás en el trono delante de Dios, arrepintiéndote todas las veces en tu vida que escuchaste esto y cerraste tus ojos. Ahora estás de este lado de la eternidad y tienes la oportunidad de creer en Cristo y de pedir perdón por tus pecados. En un segundo nada más, puedes ser una de esas 70,000 personas que mueren por día y tu muerte no ser una bienaventuranza, sino una verdadera desgracia para ti por toda la eternidad. No desaproveches la benignidad del Señor. Él te mantiene con vida. Son oportunidades cada día que tienes a tu mano. No la tires por el suelo. Dios quiera que hoy vengas en arrepentimiento y fe delante de tu Creador y Él sea entonces tu Salvador y tu Señor. Eso es lo que esperamos y queremos que pase en tu vida. Vamos a orar.